nos acompaña Alejandra Silva, directora de Programa de Política y Gestión Universitaria del Centro Interuniversitario de Desarrollo, CINDA. Hola Alejandra, muchas gracias por estar acá. Durante la jornada de hoy, ustedes presentaron un diagnóstico de los mecanismos de evaluación de los modelos educativos de la Universidad Chilena. ¿Nos podría comentar los principales hallazgos que presenta este estudio? Sí, a ver, lo primero que hay que decir que esto es un estudio encargado por las universidades estatales. Entonces, eso genera un marco de colaboración y trabajo que facilita poder comprender cómo funciona en materia de modelo educativo. Ahora, las universidades del Estado recogen en su conjunto una serie de sellos que las caracterizan: la participación, la inclusión, la incorporación del territorio, la diversidad, ¿no es cierto? Y además, obviamente, algunos elementos que tienen que ver con los pueblos indígenas, en el fondo, que está asociado a las características del territorio. Ahora, comparadamente, los modelos educativos en general de América Latina y también de Chile tienden a estar muy en la lógica del contexto socioeconómico. O sea, un modelo educativo no es un instrumento neutro. Tiene que estar vinculado obviamente al entorno, y ahí se han tomado decisiones por parte de las universidades estatales que tienen que ver con asociarlo a los modelos de formación por competencia, que están muy vinculados a lo que tiene que ver con la formación para la industria, para el trabajo, y esa es una decisión que impacta curricularmente los distintos modelos y las distintas carreras. Entonces, si uno lo compara tal vez con otras instituciones de otros países, quizás la diferencia está en que nosotros tenemos como propósito formar buenos profesionales contextualizadamente, ¿no es cierto?, y bajo estos principios que establece la ley de universidades estatales. Sin embargo, países como Canadá, Australia, están pensando en la formación de profesionales para resolver problemas globales. Y esa es una distinción importante porque eso significa flexibilidad en los currículums. El estudiante construye su trayectoria. Acá tenemos, en el caso de los modelos educativos chilenos, una mayor rigidez. Los programas vienen dados, hay pocas posibilidades de que un estudiante pueda tomar cursos en distintas facultades y desde ahí construir, ¿no es cierto?, su formación. Y yo creo que ese es un desafío importante para nuestras instituciones. Ahora, son modelos educativos que son robustos en materia de estructura, que dan cuenta de cómo van a pensar la evaluación, de cómo van a pensar el rol docente, el rol del estudiante, pero que aún tienen que avanzar en instrumentos que permitan identificar cuál es el impacto de esos modelos educativos. Porque hoy día la única forma en la que uno puede identificar, y no sé si es un impacto precisamente, tiene que ver con el establecimiento de indicadores más macro, la titulación oportuna, la retención de los estudiantes. Eso nos dice, en teoría, que se atribuye al modelo educativo, pero lo que nosotros pudimos revisar, no hay evidencia que diga que está relacionado, que hay vinculación. Y la implementación de este proyecto ETHOS, ¿cómo considera usted que podría contribuir a tener modelos educativos, por ejemplo, más allá de que sean robustos, más flexibles, o que se adapten mejor un poco al entorno? O sea, yo creo que el proyecto de ETHOS, que tenía en su origen la idea de poder configurar eso, la identidad de las universidades del Estado. Hoy día sabemos cómo son nuestras instituciones, sabemos que la distingue de las universidades que no son estatales, de las universidades privadas. Pero lo que falta en ese sentido, y tal vez es una de las misiones de esta segunda parte del proyecto de ETHOS, es transferir esas diferencias en el hacer y en el quehacer cotidiano. Sabemos que tenemos profesores de excelencia, que nuestros estudiantes trabajan cada día por ser los mejores, pero aún nos falta esos procesos que nos permitan identificar esa ruta, y esa ruta hacerla distinta de lo que son el resto de la formación. Ahora, no es fácil, es un ejercicio muy complejo, porque el sistema de educación superior chileno tiende a la homogeneización, independiente del carácter privado o estatal que pueda tener una institución educativa. Entonces, los criterios de acreditación tienden a que todos se comporten de la misma manera, a que las evidencias que se generan del logro también sean medianamente las mismas, y de alguna manera van moldeando las instituciones. Entonces yo creo que ahí hay un desafío político
no solo de las universidades estatales y de sus autoridades, sino también un desafío del Estado, que es cómo da cuenta de sus universidades, el cómo les permite poder mantener sus identidades y no homologarlas a lo que es el resto del sistema educativo superior. Hay varias universidades del país que están actualizando su modelo educativo. ¿Cuán importante es, en su opinión, que participe toda la comunidad universitaria en la elaboración de este modelo? Yo creo que lo primero que hay que entender es que un modelo educativo no es una carta magna, que hay que dejarla guardada ahí. No es solo una declaración constitucional, por decirlo de alguna manera, de cómo va a funcionar la universidad, sino que tiene que ver con su identidad, con sus formas, cómo va a poner en valor aquello que la distingue del resto de las instituciones. Y eso no se descubre teóricamente, eso significa un proceso de diálogo democrático entre todos los estamentos que integran la universidad. Porque en la universidad hay distintas opiniones respecto de qué sí debería tener el modelo educativo, qué no debería tener, y creo que ese ejercicio democrático, lejos de confundir o complejizar, tiene que estar presente. Ahora, la mayoría de las veces lo que se hace es utilizar instrumentos de carácter cuantitativo. Y está bien, las encuestas sirven, pero creo que en el caso de las universidades estatales que están haciendo este proceso de incorporación de los sellos que marca el ethos, creo que ahí los procesos tienen que ser reflexivos, dialógicos, tiene que haber mucha comunicación entre los distintos entes. Eso lo hace difícil, por cierto, pero también permite identificar los sentidos que la gente va a construir sobre el modelo educativo que finalmente se ribe. Saber que participé, que fui parte de la discusión, que entiendo el contexto en el cual esto se generó, me permite apropiarme de mejor manera de lo que ese elemento tiene, de lo que ese modelo educativo tiene, y eso me permite, facilita mi práctica desde el punto de vista de la investigación, la docencia, la vinculación con distintos actores institucionales. Entonces, no es solo participar por participar, sino que eso también permite el apropiarse. Y yo siempre uso esta idea de Hugo Zimmerman, que señala que uno no solo debe conocer, sino que uno debe apropiarse, pero además instalarse dentro. Y en este caso yo creo que para los modelos educativos eso es fundamental. ¿Qué recomendación le daría a las universidades que están actualizando o reformulando su modelo educativo institucional? Yo creo que la primera un poco la abordamos, que tiene que ser este proceso participativo, que no hay que tenerle miedo a la información comparada, o sea, cómo están el resto de las instituciones en relación a productividad, a formas de enseñanza. También mirar más allá de Chile. Y yo creo que mi recomendación, si a mí me correspondiera liderar un proceso como este, creo que es la búsqueda del ser universidad pública lo que tiene que primar. Si esa se adecúa o no a los criterios de acreditación será un trabajo posterior, pero es el sentido de la universidad pública lo que tiene que leerse cuando uno mire el modelo educativo de una universidad. ¿Por qué es importante que las universidades hagan el esfuerzo de actualizar su modelo en pro, por ejemplo, de una mejor calidad educativa? A ver, yo creo que es un ejercicio que te permite, o que en realidad tiene que ver con cómo se genera el conocimiento, cómo hoy día esta sociedad moviliza el conocimiento, y una universidad que se queda en un modelo educativo más antiguo, que no recoge nuevas formas de aprender, que no entiende cómo son hoy día los y las estudiantes que ingresan a nuestras instituciones, que tienen intereses y particularidades distintas, que la ciencia ha permitido ir reformulando las distintas disciplinas, se queda fuera de la reflexión. No solo forma profesionales que podrían estar descontextualizados del entorno laboral, pero además no participa de la reflexión para la transformación de la sociedad. Entonces, creo que es un ejercicio que debe hacerse, pero también pienso que hay que monitorearlo. O sea, no es un ejercicio que debe hacerse solo al final o definir un plazo muy a largo plazo. Hay que monitorearlo para ajustarlo, para adecuarlo y para seguir aprendiendo de la construcción del modelo educativo.